soy psicólogo y llevo el foro de psicología del Ateneo Escurialense. Agradecer al Ateneo Escurialense que esté aquí hoy y en la organización, al Hotel Los Lanceros por el espacio y por ponernos las cosas fáciles y sus medios, al Gabinete Balmen por la difusión, a la Asociación Dunas y por supuesto a nuestras invitadas de hoy, que tengo el placer de presentar a Elena Pérez Castro, grado de Medicina en la Universidad de Extremadura en el 2015, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y AMIR en el Hospital El Escorial y médico adjunta también en nuestro hospital desde 2020 hasta la fecha. Eso es. Máster en Urgencias, Emergencias por la Complutense desde 2021 y siempre en formación permanente. Y también tenemos a Elena López Garzón, grado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid 2016, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, también vía MIR y también en nuestro hospital, en el Hospital El Escorial. Médico adjunto del Servicio de Urgencias en el Hospital del Escorial desde 2021 hasta la fecha. Máster en Urgencias y Emergencias, también por la Universidad Complutense. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, vamos a dividirnos 20 minutos cada una de ellas y después sobre la personalidad tipo A y todos esos factores psicológicos, pues hablaré yo los 20 últimos minutos y se abrirá un turno de preguntas para ustedes. Así que, sin más dilaciones, empezamos con riesgo de infarto agudo de miocardio y personalidad tipo A, el latido de la ambición. Si se escucha bien, quizás no sea necesario micrófono. Se escucha bien, yo creo, ¿verdad? Vale. Pues fenomenal. Pues nada, empezamos. Yo soy Elena López Garzón. A modo introductorio, a modo de índice, vamos a hablar un poquito de introducción de enfermedades cardiovasculares, de los principales factores de riesgo cardiovascular. Vamos a definir el síndrome coronario agudo o el infarto agudo de miocardio. Ahora explicaremos un poquito las diferencias. Vamos a hablar un poco de las causas, de la fisiopatología, de los tipos que tenemos de síndrome coronario agudo, del manejo general que hacemos nosotros, del manejo individualizado en algún tipo de pacientes, el protocolo de actuación generalizado y en concreto en la Comunidad de Madrid, el tratamiento posterior al evento y un poquito de conceptos de prevención primaria y secundaria de enfermedades cardiovasculares. Ahí. Vale, ¿qué son las enfermedades cardiovasculares? Son un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos, entre los que se incluyen la cardiopatía coronaria, que es la enfermedad de los vasos sanguíneos que van a irrigar el corazón, las enfermedades cerebrovasculares de los vasos que van a irrigar el cerebro, las arteriopatías periféricas, enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan las extremidades, las cardiopatías congénitas con las cuales nacemos y las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares que recordaréis un poquito de cuando dimos la charla del ictus. Además, la cardiopatía reumática. ¿Cómo es la evolución natural de las enfermedades cardiovasculares? Pues primero tenemos, como casi todas las enfermedades en medicina, una susceptibilidad genética que identificamos por marcadores genéticos y antecedentes familiares de eventos cardiovasculares que no siempre están asociados a marcadores genéticos o alteraciones genéticas, sino que no lo sabemos, el origen, en contexto de unos factores ambientales y un estilo de vida que incidiremos mucho porque es nuestro arma de prevención. Ahí destacamos el tabaquismo, la actividad física, la dieta, el alcohol y la contaminación atmosférica, entre otros. Eso nos va a producir unas alteraciones fisiológicas y unos marcadores bioquímicos que podemos medir y que medimos, como es el colesterol, los ácidos grasos, que son los triglicéridos, la presión arterial, el azúcar elevado, la hiperglucemia, la diabetes, la obesidad y ahora recientemente pues unos marcadores, sobre todo inflamatorios, que también se relacionan con eventos cardiovasculares y enfermedades cardiovasculares. Eso nos va a producir una enfermedad subclínica latente en la que se ve una disfunción del endotelio, que son las arterias, o sea, que son las paredes de los vasos, la acumulación de calcio en las coronarias son las arterias que irrigan el corazón, y el gincarotidio, que es la membrana íntima media, es igual, es la pared de las arterias carotidias. Y luego, cuando hay esa alteración, pues ya se producirá la enfermedad clínica, el evento cardiovascular. A modo, un poco para que ustedes sepan dónde nos basamos nosotros para identificar, definir y relacionar los factores de riesgo cardiovascular,
A nivel mundial, la mayoría de las guías de práctica clínica en las que manejamos o las que seguimos, la mayoría de los médicos, están basadas en el estudio Framingham. Framingham es una población de Estados Unidos, al este de Boston, y allí se hizo un importante estudio epidemiológico, fue un estudio de corte cardiovascular a largo plazo. Comenzó en 1948, se reclutó a 5.200 personas, entre hombres y mujeres, entre 30 y 62 años. Y el objetivo del estudio era identificar factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Es uno de los estudios más largos de la historia y más grandes de su tipo. Y tiene un impacto significativo muy importante en la medicina preventiva a nivel mundial y que está actualizándose está en continua actualización. Se sigue a estas 5.209 personas con el paso de los años y además se incluyen generaciones posteriores de los participantes originales, con la importancia de que esa información nos va a dar y ese estudio, con la importancia del estudio que tenemos. El objetivo principal del estudio es entender cómo los diferentes factores, la tensión arterial, el colesterol, el tabaquismo, la actividad física, y cada vez se han ido estudiando más, se relacionan con el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Gracias a este estudio es cómo identificamos numerosos factores de riesgo para problemas como infartos agudos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, que son los ictus, y también nos ha permitido este estudio desarrollar tanto intervenciones como tratamientos más efectivos. Es, ya os digo, uno de los estudios más importantes que tenemos en la medicina a nivel de enfermedades cardiovasculares. Esto es un poquito la evolución en el tiempo. En el 1948 empieza el estudio, la primera cohorte, ¿vale? Se reclutan los 5.209 pacientes. En el 57 ya describen la hipertensión y el colesterol como factores de riesgo, como aumentan el riesgo de enfermedad coronaria. Es en el 61 cuando se introduce el término de factor de riesgo cardiovascular, que luego vamos a definir un poco más. En el 62 ven la asociación del tabaco con la enfermedad coronaria. Cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular, es lo que hemos hablado al principio. Cuando hablamos de enfermedad coronaria es el riesgo de infarto. Coronaria, arterias coronarias irrigan el corazón, pues es el riesgo de infarto. En el 67 ya se asocia tanto la obesidad como la actividad física con enfermedad cardíaca. En el 68, en el 70 la hipertensión se ve que aumenta el riesgo de ictus. Hemos dicho que antes, en el 62, aumentaba, en el 57 el riesgo de enfermedad coronaria, ahora también se demuestra que aumenta el riesgo de ictus. En el 71 se introduce la nueva cohorte, que son la siguiente generación de los originales. En el 77 se asocian los triglicéridos y los ácidos grasos con la enfermedad coronaria. Y así progresivamente. En el 78 se relaciona fibrilación auricular con el ictus, que esto también lo mencionamos en la anterior charla. En el 88, pues esto es muy importante, la asociación inversa entre el colesterol HDL, que es el bueno, y con la mortalidad. Un aumento de HDL nos disminuye la mortalidad. También se desarrolla o se demuestra una asociación directa de la presión arterial sistólica aislada con la enfermedad coronaria, que apoya más el factor de riesgo de la hipertensión arterial. En el 94 se describen factores de riesgo para la fibrilación auricular y en el 96 se hace una desprescripción de la progresión de la hipertensión a la insuficiencia cardíaca. La hipertensión provoca una cardiopatía hipertensiva que nos va a producir un daño cardíaco y a su vez una insuficiencia cardíaca, es decir, el mal funcionamiento del corazón. Y esto es una enfermedad que disminuye el pronóstico vital y aumenta la mortalidad. Y en 2002 ya se introduce la tercera generación de esos pacientes que iniciaron en el 1948. Como veis, es súper importante. Son 60 años que nos dan un montón de información a nivel de todas las afirmaciones que podemos hacer los médicos o de la evidencia que tenemos. Definen qué es un factor de riesgo cardiovascular. Es una característica biológica o hábito o estilo de vida que aumenta la probabilidad de padecer o morir a causa de una enfermedad cardiovascular en aquellos individuos que tienen esta característica. Los principales factores y marcadores de riesgo cardiovascular los podemos dividir en dos grandes grupos: modificables y no modificables. Modificables tenemos la hipertensión arterial, el colesterol, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo, sobre todo y muy demostrados, como hemos indicado antes. No modificable, el sexo, la edad, la herencia familiar y la etnia.
Factores que además contribuyen al aumento del riesgo: el estrés, las hormonas sexuales, que también hablaremos un poquito de ellas, la anticoncepción hormonal. Hablando del estrés, enlazaremos con los tipos de personalidad y los riesgos de infarto agudo de miocardio, y luego ya más marcadores un poco ya más específicos de riesgo cardiovascular, como son ya marcadores analíticos de inflamación y del ácido úrico, que es la hiperuricemia, la gota o mal conocida, etcétera. Los factores de riesgo cardiovascular modificable son estos 6, aunque hay algún otro, pero bueno, vamos a hablar un poquito de estos 6, son muy importantes y queremos con que en esta charla entendáis la evidencia que hay de que modificando estos factores de riesgo cardiovascular disminuimos muchísimo el riesgo de evento cardiovascular, de infarto agudo de miocardio y de mortalidad y de enfermedad cardiovascular y todo lo que ello conlleva. Si con eso nos quedamos claros, ya para nosotras es un mensaje muy bien mandado, ¿vale? La hipertensión arterial, ¿cómo la definimos? Pues la tensión arterial por encima de 140/90 o estar en tratamiento farmacológico antihipertensivo. Esto es muy frecuente. Nosotros preguntamos a muchos pacientes, ¿qué enfermedades tiene usted? Ninguna. Y te encuentras en Alapril, hay un montón de antihipertensivos. Los pacientes cuando toman la medicación se creen que no tienen la enfermedad. La tienen. Lo que pasa es que la tienen controlada, pero la tienen. O sea, el riesgo está ahí mucho menos que el que no se la trata y el que no la tiene controlada, pero el riesgo está ahí. La hipertensión arterial es una patología asintomática, la denominamos la muerte silenciosa. Puede debutar tanto con un infarto como con un ictus, como con una insuficiencia cardíaca, y ese debut puede llevar incluso a la muerte. Es un pronóstico, puede disminuir el pronóstico vital mucho, por eso es muy importante detectarla. Para que os hagáis una idea, la prevalencia en España es de un 35% de la población. En mayores de 60 años ya superamos el 50%, un 68%. Causas, pues tenemos antecedentes familiares, como hemos un poquito hablado antes de esa carga familiar. Los varones son más frecuentes a tener hipertensión arterial. La edad, con los mayores de 60 años, el tabaco aumenta la hipertensión arterial por ese daño que le hace a los vasos. La alimentación rica en grasas, el sedentarismo, la diabetes. La raza afroamericana se ha demostrado que tiene más prevalencia de hipertensión arterial, de hecho se trata con otros fármacos distintos, y el consumo de alcohol también aumenta la tensión. Ahí os ponemos un poquito la clasificación que nosotros hacemos, pero que ya es un poco de cara al tratamiento. Saber que cuanto más alta es la tensión, pues más peligroso y el riesgo es más aumentado. ¿Cómo los vamos a diagnosticar? Vamos a hacer en el centro de salud, sobre todo, porque esto es una patología que se debe diagnosticar en la atención primaria o en cribados de empresa o así. Se deben realizar 2 o más mediciones por visita y al menos en 2 visitas para poder diagnosticarlo. No vale que un día tengas la tensión elevada y ya te diagnostiquemos de hipertenso. No, porque la tensión se ve afectada por muchas causas, entre ellas el dolor, el estrés, etc. Si la presión está elevada, vamos a hacer una segunda medición y tomaremos una media para valorar. La vamos a medir con un tensiómetro, conocido por todos y que muchos tenéis en casa. Esos son un poco los datos que nosotros manejamos para diagnosticar la tensión arterial de forma ambulatoria. El estudio Framingham, del que ya hemos hablado, describió una asociación directa entre la presión arterial y el riesgo cardiovascular y demostró que la presión arterial sistólica, la buena, y la diastólica, o sea, la alta, y la diastólica, la baja, tienen una asociación continua, independiente, gradual y positiva con los parámetros de evolución cardiovascular. Esto es súper importante, es que tener la tensión bien controlada es que te disminuye el riesgo una barbaridad. ¿Vale? Cada 20 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica, la alta, y o 10 de tensión arterial diastólica, la baja, aumenta el doble el riesgo de evento cardiovascular. O sea, creo que es evidente y queda claro la importancia. ¿Cómo la vamos a medir en casa? Os lo hemos, seguro que a muchos de vosotros o a familiares o tal, os hemos dado la típica hojita de LAMPA, que es la automedida de la presión arterial en el domicilio. ¿Por qué? Porque hay tensiones que se elevan, o hay pacientes que son muy susceptibles a la presencia del médico, y hay tensiones de bata blanca que decimos, que habréis escuchado hablar, que es ese paciente que en su casa tiene la tensión perfecta, pero es que va al centro de salud, a la urgencia, donde sea, la tiene más elevada, no disparada, pero más elevada. Entonces la vamos a medir en casa, siempre indicamos que
el paciente esté tranquilo, que se ponga el manguito, que espere un ratito en reposo, que esté apoyado con las piernas un poquito extendidas y que se tome 3 medidas sin quitarse el manguito y con una diferencia de 1 o 2 minutos entre cada medida y las apunte, tanto por la mañana como por la tarde, porque hay tipos de tensión arterial o de pacientes hipertensos que son más vespertinos que más matutinos. Eso a nosotros nos orienta de cara al tratamiento sobre todo. Registramos todas las medidas y se las entregamos al médico para ver si necesitamos tratamiento o no. Pasando del tema de la tensión, que queda claro que es un factor de riesgo muy importante, pasamos al colesterol, a la dislipemia, que decimos nosotros. Lípidos es grasas, dislipemia es alteración en los lípidos. Entonces es una alteración en los niveles plasmáticos, ya sea por exceso, por defecto o una alteración de sus funciones con adecuadas concentraciones. Puedes tener los lípidos bien, pero que no estén funcionando bien. Eso se diagnostica de forma más difícil y es, pero bueno, saber que existe, ¿vale? Los marcadores de riesgo más fuertes y que más estudiados son los niveles de LDL, el colesterol malo que decimos, así como los de HDL, pero como hemos dicho con la relación inversa, un HDL, colesterol bueno, aumentado nos disminuye la mortalidad, está demostrado, y otros marcadores que ya son mucho más específicos de estudios en profundidad. A nivel poblacional, los valores medios en la población española entre 35 y 64 años están en 222 de colesterol total, con un HDL de 53 y con un LDL de 141 y 131 de triglicéridos. Pues ahí, en el límite superior, se maneja la población española. En atención primaria, un 25% de los pacientes son dislipémicos, tienen colesterol. A modo un poco así de curiosidad, los canarios tienen una mayor prevalencia que los cántabros, probablemente por el estilo de vida. Son un poco los dos extremos que manejamos. Y solo un 33% de los pacientes diagnosticados de dislipemia, de colesterol, que tienen colesterol, que están en tratamiento, están bien controlados. Bajísimo, bajísimo. Un 33% de los diagnosticados, que a saber los que hay sin diagnosticar, ¿vale? Aquí vemos que luego Elena hablará un poquito más también, el problema que produce el colesterol en los vasos. Es una tubería, pues eso es una obstrucción en la tubería, es lo amarillito que veis, es que es así, tal cual, ¿vale? Esta es una clasificación que hacemos nosotros para saber un poco que los límites superiores del colesterol son 200, pues nos manejábamos en España en 221, pues eso, estamos un poco elevados. Y ya está, y bueno, un poco nos sirve, o sea, saber que la hipertrigliceridemia aislada también es un factor de riesgo cardiovascular y que luego existen dislipemias mixtas y familiares y tal, que ya pues, son más de estudio en profundidad. ¿Cómo vamos a detectar la hipercolesterolemia? Luego vamos a definir claramente al final de la diapositiva de la presentación qué es la prevención primaria y qué es la prevención secundaria, pero es muy sencillo. Prevención primaria, no hay un evento cardiovascular, con lo cual yo voy a intentar que ese paciente la tenga. Prevención secundaria ya la ha tenido, voy a intentar que no vuelva a tenerla, a tener ese evento cardiovascular. ¿Cuándo vamos a buscar o a detectar o a hacer una solicitud de colesterol? No es yo voy al médico y le digo con 20 años que me haga una analítica para ver cómo tengo el colesterol. No, está demostrado, es a partir de una edad. Todo esto se ha estudiado. Uno de los estudios, el estudio Framingham. ¿La vamos a detectar a cualquier edad? Sí. Es un paciente que tiene diabetes, si tiene otras situaciones de mala tolerancia a la glucosa, si es hipertenso, fumador, obeso o con un perímetro abdominal aumentado, o si tiene rasgos físicos, que es que no sé si bueno, sí, el de los ojos se ve muy bien, que son los antemas, los antelasmas o el arco corneal. Eso indica depósitos de lípidos tanto en la córnea como en el tejido cutáneo. Si vemos esto, evidentemente vamos a hacer un cribado del colesterol. Que seguro que lo habéis visto alguna vez en algún paciente, sobre todo en pacientes mayores. En la población general haremos una determinación antes de los 35 en los varones y antes de los 45 en las mujeres, sobre todo para detectar hipercolesterolemias familiares. Y después los haremos cada 5 años los controles hasta los 75 años. Estamos hablando de pacientes de cribados, no de pacientes diagnosticados ni de cribados, de cuándo pedir el colesterol a un paciente. Por encima de los 75 lo haremos una sola vez, solo porque ya no nos va a aportar un beneficio el tratamiento y solo lo haremos si no se había hecho antes, ¿vale? En prevención secundaria, por supuesto, van a medir el colesterol a todos los pacientes y todos los pacientes con diagnóstico de ictus, infarto, arteriopatía periférica, van a tener su estatina en el tratamiento habitual.
Con los triglicéridos, lo mismo, ¿vale? Es un poco similar a la dislipemia, así que vamos a hacer un poco el mismo cribado. Pasamos a otro gran factor de riesgo, que es la diabetes. La diabetes es la hiperglucemia, hiperglucemia significa azúcar elevado en sangre, resultado del déficit absoluto de insulina, en el caso de los diabéticos tipo 1, o del defecto en su secreción, su acción, o ambos, que es el caso de los pacientes que tienen un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, que es la más frecuente, ¿vale? Y además acompaña alteraciones en el metabolismo de lípidos, proteínas e hidratos de carbono. Los estudios recientes han demostrado un descenso en la mortalidad por enfermedad cardiovascular en pacientes diabéticos por mejor control de factores de riesgo. Aunque hay una preocupación por el aumento de incidencia de diabetes a nivel mundial, muy relacionado con el síndrome metabólico y la obesidad, un gran problema de salud a nivel mundial. Hay un 6,5% de diabéticos en la población española entre los 30 y los 65 años. Y el control de los factores de riesgo cardiovasculares, el resto, en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, va a reducir un 50% la aparición de complicaciones de la diabetes, que por si seguro que conocéis, pero bueno, tenemos desde alteración de la función del riñón, por supuesto eventos cardiovasculares, circulación de las piernas, de la visión con retinopatías, afectación de la retina. La diabetes es una enfermedad también que se asocia a muchísimas complicaciones a nivel de muchos órganos. El 14%, casi el 15% de la... Vale. El 15% de la población española son diabéticos y el 30% lo desconoce. Hay una asociación que manejamos a nivel, pues, son guías de manejo a nivel internacional, que es la Asociación de Diabetes Americana, que publica cada año una actualización del diagnóstico de la diabetes, del tratamiento y del manejo. No vamos a entrar porque voy ya mal de tiempo. Esto de forma rápida va a ser a qué pacientes les vamos a pedir una glucemia en sangre o les vamos a pedir una hemoglobina glicada, que es un marcador que nos indica, que nos define cómo está el azúcar en sangre en los últimos 3 meses. Pues los vamos a pedir a pacientes con obesidad, pacientes que están en un estadio de prediabetes que podemos definir como una glicada entre 5,7 y 6,5. 6,5 es diagnóstico ya de diabetes, por mayores de 35 años si tienen otras patologías, si tienen muchos factores de riesgo cardiovascular. Incluyen en la última guía los pacientes con VIH con tratamientos antirretrovirales, etcétera. Aquí voy a pasar muy rápido porque es una diapositiva que es muy visual. Los objetivos que tenemos nosotros a nivel asistencial es evitar las complicaciones de la diabetes para optimizar la calidad de vida y enlentecer la progresión de la misma. Vamos a determinar las características clave en cada paciente, el estilo de vida que lleva, las comorbilidades que puede presentar, pues si tiene insuficiencia cardíaca, si ha tenido eventos cardiovasculares, si tiene afectación de la función del riñón. Vamos a valorar la edad, el peso, vamos a ver un poco a nivel de motivación personal y de predisposición para tratar su enfermedad, que esto es de las más importantes que hay, si está con alguna depresión, algún trastorno de salud mental, contexto sociocultural y económico y etcétera. O sea, todo esto es un poquito el manejo que nosotros hacemos de los pacientes, pero lo más importante es determinar las características claves de cada paciente para ofrecerle un manejo individualizado. Otro factor de riesgo y un grave problema a nivel mundial es la obesidad, trastorno metabólico crónico que se asocia a millones de comorbilidades. Se describe como un estado proinflamatorio, con todo lo que ello conlleva. 21%, casi 22% de la población adulta española, más frecuente en varones que en mujeres y varía igual según comunidades autónomas y nivel socioeconómico. Para diagnosticarlo, el método más utilizado, el índice de masa corporal, valores por encima de 30 de IMC, diagnóstico de obesidad. La ADA, como hemos dicho, la Asociación de Diabetes Americana de 2024, añade además otros 2 parámetros antropométricos para diagnosticar la diabetes, la obesidad, como son la circunferencia de la cintura y la relación cintura-cadera. No vale solo con el peso. El estudio Framingham nos demuestra que es un factor independiente del riesgo de mortalidad por todas las causas y además se considera junto al tabaco el principal factor responsable de morbimortalidad y mortalidad en España y en todo el mundo. El tabaco, el tabaquismo, lo definimos como la adicción al tabaco provocada por la nicotina.
la acción acaba condicionando el abuso de su consumo. La epidemiología en España nos dice que es diferente, que hay diferencia de consumo entre sexos y comunidades autónomas. Siempre se ha dicho que fumaban más los hombres, pero ya las mujeres estamos pues igualándonos. La etiología del riesgo cardiovascular, ¿por qué es malo el tabaco? Por la nicotina. La nicotina libera catecolaminas, que son marcadores de inflamación, que van a producir un daño en la pared de los vasos. Esto nos va a aumentar el tono en las arterias coronarias, que hemos dicho que son las que irrigan el corazón, y produce alteraciones de la coagulación, aumenta los niveles de lípidos malos y además reduce los de los buenos. El monóxido de carbono, además, que es el gas con el que maneja el tabaco, disminuye el aporte de oxígeno al corazón y aumenta la agregabilidad plaquetaria, que es la que nos va a producir esa placa de ateroma, esa obstrucción en los vasos. ¿Qué valoramos nosotros? Como decimos, tú eres más fumador y tú tienes más riesgo. Calculamos el IPA, el índice de paquetes años. Un IPA mayor de 10 aumenta el riesgo de padecer cáncer de colon, EPOC, diabetes y eventos cardiovasculares. El estudio de Framingham nos dice, y en los primeros años nos demuestra que los fumadores presentaban un aumento del riesgo de infarto y de muerte súbita. La incidencia de eventos cardiovasculares lo multiplican por 3 respecto al riesgo, o sea, al resto de la población. Y algo muy importante y por lo que intentamos motivar mucho a los pacientes es que los exfumadores tienen una morbimortalidad por enfermedad coronaria similar a los no fumadores cuando llevan 5 a 10 años sin fumar. Es súper importante, porque es que además en 10 años se te va a igualar el riesgo, por eso insistimos tanto. Se puede disminuir el riesgo, mejorar ese riesgo. Los efectos además negativos del tabaco se suman a los de otros factores de riesgo cardiovascular. Un dato, 50.000 muertes al año en España en relación con el tabaco. Directo. Esta, nada, ¿vale? Solo porque voy mal de tiempo, hablamos de uno de los fármacos que se está empleando ahora, que está financiado por el sistema sanitario, que es el Todacitán, y que es una ayuda. O sea, hay que ir al médico y pedir ayuda para dejar de fumar. El médico va a hacer una estrategia de ayuda, que esos son algoritmos nuestros, y tenemos un fármaco que nos ayuda y que funciona. Sedentarismo, otro grave problema. Es la actitud que lleva a tener un estilo de vida carente de movilidad. Casi el 37% de la población adulta española se declara sedentaria y es más frecuente en mujeres que en hombres. El aumento de actividad física disminuye la obesidad, disminuye la diabetes, disminuye el riesgo de cardiopatía isquémica, de infarto o de ictus, disminuye la hipertensión y disminuye el accidente cerebrovascular. Además, disminuye la osteoporosis, disminuye el riesgo de caídas y fracturas, disminuye el riesgo de trastornos depresivos y de ansiedad, y se está estudiando que disminuye el riesgo de cáncer. Creo que no hay nada más que decir, ¿vale? 30 minutos al día mínimo recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o la mayoría de los días a una intensidad moderada. Y además, el ejercicio como debe ser 3 veces a la semana de ejercicio tipo aeróbico, ¿vale? Con una frecuencia, el aeróbico va a hacer, no es de fuerza, o sea, va a hacer que nos movamos y que lleguemos a una frecuencia cardíaca, que es lo que nos va a dar los efectos beneficiosos del ejercicio, entre 60 y 85% de la máxima teórica, ¿vale? Por si alguien puede decir que hay infartos en pacientes que corren maratones y historias, el riesgo de complicaciones cardiovasculares durante el ejercicio es ultra bajo. Un 5-17% de fallecimientos por millón al año en adultos sanos. Ínfimo comparado con el riesgo, ¿vale? Factores de riesgo no modificables, el sexo es más frecuente en varones, los varones tienen un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, porque a las mujeres las protegen las hormonas sexuales hasta que llega la menopausia, que en ese caso no solo se igualan, sino que además lo superan. La herencia, si un familiar masculino de primer grado sufrido un infarto siendo menor de 55 años, aumenta el riesgo en sus progenitores, y si es mujer, si ha sido una mujer familiar de primer grado, menor de 65 años. La edad, a mayor edad, mayor riesgo. Y la etnia, los pacientes de raza negra tienen mayor riesgo de sufrir hipertensión, y las personas asiáticas, esto es un poco a modo de curiosidad, tienen mayor riesgo de infarto cerebrovascular y menor de infarto agudo de miocardio. Otros factores contribuyentes al aumento del riesgo, millones, y cada vez se estudian más. Destacaremos el estrés, que luego vamos a hablar un poquito más de él. La dieta, pues no vamos a entrar porque yo creo que la pirámide de la alimentación saludable es que nos la dicen hasta en el telediario, o sea que todos la sabemos, y creo que
tenemos que saber que ha demostrado que disminuye los eventos cardiovasculares, disminuye la mortalidad, mejora la calidad de vida, igual que el ejercicio, ¿vale? Destacamos el plato de Harvard, que tiene aval por la OMS y que lo recomienda la OMS, que es un 50% del plato debe ser, intuitivo, para que lo sepamos, un 50% del plato debe ser vegetales y frutas, un 25 y el otro 25, el otro 50 deben ser proteínas, hidratos de carbono. Esto diario, ¿vale? Y ahora ya dejo a Elena. Bueno, continuamos. Porque voy injusta. Vamos mal, ¿no? Bueno, Soy Elena Pérez. Vamos a comentar un poquito el infarto, ¿vale? A ver un poquito la relación con el riesgo cardiovascular. Nos vamos a adentrar en el corazón, ya que es lo que vamos a comentar ahora con la personalidad. ¿te lo paso yo? Vale. ¿Cómo se define el infarto agudo de miocardio? Es un dolor torácico que obstruye, causado por una obstrucción total o parcial de unas arterias del corazón, que provoca una disminución del flujo sanguíneo en una arteria del corazón. Puede ser parcial la obstrucción o completa. Ahí en esa imagen podemos ver una arteria normal y una arteria con una placa de ateroma, ¿vale? Lo que veis amarillito es la placa de ateroma. Cuanta más placa tenemos, más estrecho se va haciendo la luz de la arteria hasta que termina por obstruirse. Esa placa se forma normalmente de lípidos, de colesterol, ¿vale? Para que entendamos el concepto. ¿Cuáles son las causas? La etiología, pasa a siguiente diapositiva, la disminución de la perfusión miocárdica por estrechamiento de la arteria coronaria, lo que estamos comentando. ¿Cuáles son las causas? Pues normalmente la formación de un trombo en la luz coronaria, tras una rotura de una placa aterosclerótica vulnerable. Otras causas pueden ser un vasoespasmo, inflamaciones de las arterias o causas extrínsecas que provocan una demanda al corazón, como puede ser una taquicardia, una anemia o un proceso de infección que produce fiebre. La fisiopatología. Nosotros definimos cuando una persona tiene un infarto, hay varios tipos de infarto, como para que ustedes lo entiendan. Por un lado tenemos el escasez, ¿vale? Que nosotros lo definimos así, que es cuando la rotura de la placa formada por ese trombo ocluye completamente la arteria. Ese es el típico infarto grave, el que hay que actuar muy rápido. Eso es un corte transversal de las arterias del corazón. Sí, es un cortecito así como si cortáramos... Como un salchichón. Sí, como si cortaras esto. Entonces, en ese caso tenemos que actuar muy rápido. Si puede ser en menos de 2 horas. ¿Para qué? Para abrir esa arteria, para limitar la muerte de las células del corazón y para evitar la necrosis, es decir, la muerte de ese tejido. Y el tratamiento suele ser con un cateterismo, que conocéis todos, una angioplastia primaria, o bien con una medicación que ponemos intravenoso de forma rápida. Pero también tenemos otros pacientes que también vienen a urgencias con dolor torácico y tienen otro tipo de infarto, como para definirlo así, que se llama el escasez. La rotura de la placa con formación del trombo ocluye parcialmente esta arteria, entonces nos permite actuar con un poquito más de tiempo. No tiene que ser una cosa sumamente tan rápida. Entonces, aquí con el objetivo, impedir que se estreche del todo y que se cierre del todo la luz de esa arteria. Pero en el de arriba tenemos que actuar muy rápido porque la arteria está cerrada, ¿vale? Es un poco la forma de que hay pacientes que tienen un tipo de infarto y otros tienen otro tipo de infarto. Bueno, ¿cómo se produce el infarto? En la imagen de abajo lo podemos ver, pero ¿qué pasa? Las arterias coronarias se estrechan, el oxígeno no llega bien al miocardio, es decir, al músculo del corazón, y al no recibir oxígeno, este no puede producir energía para moverse. Entonces se mueven las células del tejido y este se necrosa. Entonces parte de este corazón se infarta, es decir, deja de poder moverse, deja de funcionar y muere esa parte del tejido. Y esto es lo que lleva después a que la persona que tiene un infarto muchas veces se queda con una disfunción del corazón, porque hay una parte del corazón que está, como por decirlo así, muerta, ¿vale? Sin oxígeno. Que no se contrae. No se contrae y no tiene movilidad. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que nosotros nos basamos para trabajar en nuestra urgencia, en los centros de salud, en todos los sitios, porque siempre a todo paciente que viene con dolor torácico tenemos que hacer un electrocardiograma en menos de 10 minutos. Ese electrocardiograma va a tener a veces alteraciones, otras veces van a ser normales o con pequeñas anomalías que no nos van a llamar la atención. Pero sí que nos vamos a basar en otro parámetro que se llama las troponinas. Eso es una analítica de sangre que hacemos
también en urgencias. Entonces, con estas cosas definimos el escasez y la angina. Que la angina, habréis escuchado vosotros también muchas veces a gente que dice, tengo un dolor anginoso o he tenido una angina. No ha llegado a tener el infarto, pero sí que está teniendo dolores que hay que estudiar, dolores torácicos que hay que estudiar. Pero no altera ni el electro ni altera las troponinas. Entonces, como he dicho, hay que hacer electro en los primeros 10 minutos, que es una herramienta clave que a nosotros nos permite hacer el diagnóstico. Si es una escasez o una escasez, si está la arteria totalmente ocluida o está parcialmente ocluida. Esto el electro no lo dice, es una herramienta muy útil, que gracias a este electro podemos actuar mucho más rápido cuando es necesario. Y luego las troponinas, que son proteínas que se encuentran en el corazón y en los músculos y que nos permiten la contracción del músculo cardíaco. Entonces, cuando se elevan, nos informan que el corazón está sufriendo y ese sufrimiento nos hace tener que actuar rápido y tomar decisiones de forma pues más precoz posible. Y así actuamos. Entonces, siempre muy importante este dato de identificación del dolor. No todos los dolores torácicos son infartos. Puede ser un reflujo, puede ser un dolor porque he tenido un catarro y me duele el pecho cuando toso. Eso no es un dolor de tipo coronario. El dolor tipo coronario es un dolor opresivo. La gente comenta como si tuviera una baldosa o un peso encima, que se va normalmente a la espalda, al brazo o al cuello, y que se suele acompañar de mareo, sudoración. La persona incluso puede llegar a perder el conocimiento y suele ser más cuando nos movemos. Cuando reposamos, el dolor suele mejorar, ¿vale? Pero es un dolor como si tuvieras una baldosa encima, ¿vale? No todos los dolores torácicos son dolores coronarios. Pero sí que a veces tenemos incluso nosotros problemas y dificultades en nuestra práctica clínica porque las mujeres, ancianos y diabéticos a veces no tienen ese dolor típico y cuentan pues unas molestias de estómago o que están mareados o que han perdido conocimiento ayer o que llevan 2 días revueltos y eso también puede ser un infarto. Entonces tenemos muchas dificultades a la hora de trabajar también por esto, pero ese es nuestro trabajo, saber identificar esto y actuar en consecuencia. Entonces nosotros lo que hacemos es, cuando detectamos un paciente con las siglas estas es síndrome coronario agudo y sería pues siempre mantener al paciente en reposo, tomar la tensión, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la glucemia, todos los parámetros, monitorizar con un electrocardiograma y monitorizar el corazón y tener un desfibrilador, ¿vale? Un aparato que nos permite dar una descarga eléctrica si el corazón hace una arritmia maligna. Ponemos oxígeno si es necesario, cogemos vías periféricas y administramos antiagregación, que son la famosa aspirina, que ustedes habéis escuchado alguna vez. Pues sí, rápidamente al paciente le administramos una aspirina, si puede ser vía oral o otros fármacos intravenosos. Y ponemos siempre otro antiagregante. ¿Para qué? Para ayudar a que esa placa vaya mejorando y evitemos la obstrucción. Y siempre que haya dolor, pues ponemos analgesia, nitroglicerina, cafinitrina, no sé si lo conocéis, o morfina si hay mucho dolor. Y aquí, bueno, estos son parámetros nuestros. Si el infarto tiene la arteria completamente obstruida, el cateterismo hay que intentar hacerlo en menos de 2 horas, ¿vale? Sí, no por un código infarto, ¿vale? Un protocolo que tenemos en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades, y eso hay que intentar hacer un cateterismo en menos de 2 horas. En cambio, si la arteria no está totalmente cerrada, no está totalmente obstruida, se llama escasez, con S. Y eso nos permite, según el riesgo de ese paciente, hacer un cateterismo. A veces lo hacemos también muy rápido, si vemos que el paciente tiene mucho riesgo o está muy grave, o a veces podemos diferirlo hasta 2 o 3 días. Hay gente que dice, es que tiene un infarto y llevo 2 días sin que me hagan el cateterismo, pero es que a lo mejor usted no hace falta que se lo hagan inmediatamente. Podemos esperar a que esté todo estable y hacérselo diferido. Y bueno, pues aquí la imagen, he puesto esta diapositiva para que veáis cómo se coloca, porque se la aplica a través de una vena, se coloca como una especie de muelle, una endoprótesis coronaria, y eso evita que esa obstrucción se mantenga y nos permita tener la coronaria pues abierta. Un stent, cuando la gente dice el stent, el famoso stent es eso, ¿vale? Que se coloca el muellecito ahí para que la arteria esté abierta. Y eso siempre hay que intentar hacerlo en menos de 2 horas. Y lo otro que he comentado, cuando no se puede hacer el cateterismo por el motivo que sea, porque el paciente tiene alergia o contraindicación de algún motivo, porque el paciente está en otra comunidad autónoma, porque en Madrid es fácil, pero a lo mejor si estamos en Castilla-La Mancha,
pues traemos mucho al hospital donde se puede hacer ese cateterismo. Entonces, si pasan más de 2 horas, ese paciente hay que recibir un tratamiento intravenoso, que es este fármaco que tenemos aquí puesto, ¿vale? Tenéis la Tenesteplasa, que es un fármaco que ponemos intravenoso en bolo rápido ajustado al peso para ayudar a que esa placa se disuelva, como por decirlo así, y desobstruya la coronaria. Eso se llama fibrinolisis, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero ese es el término, ¿vale? Para que lo conozcáis. Y luego está el protocolo que actuamos nosotros en nuestro hospital. No tenemos cardiólogo de guardia, como tampoco teníamos la otra vez que comentamos lo del ictus, el neurólogo. Entonces nosotros activamos el protocolo a través de la Comunidad de Madrid, del SUMAD 061, y activamos el código de infarto cuando vemos que el paciente tiene la coronaria totalmente obstruida en el escasez. Y ahí viene una ambulancia lo más precoz posible y lleva al paciente al hospital de referencia. Normalmente suele ser a Puerta de Hierro, Majadahonda, pero en otras ocasiones puede ser a otro centro si en ese momento la sala está ocupada. Y a veces tenemos que trasladar a pacientes a otros hospitales para la actuación lo más precoz posible. Y eso es, bueno, pues los fármacos que nosotros utilizamos. Y el tratamiento luego, una vez que el paciente se va de alta, que ha tenido un evento coronario, un infarto agudo de miocardio, se tiene que ir con esta medicación. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que todos estos fármacos ayudan a la supervivencia después de un evento coronario, ¿vale? Son los fármacos que usamos y además la rehabilitación cardíaca en las unidades específicas de rehabilitación. ¿Cómo actuar ante un infarto? Pues siempre identificarlo, intentar estar lo más calmados posible dentro de la situación, que a veces es complicado, y cuando llamemos al 112, informar dónde estamos ubicados y decir que estamos ante un posible código de infarto. Tanto el propio paciente, si se encuentra para llamar, y si tiene algún acompañante, pues el acompañante. Mantenerse en un sitio cómodo. Si tenemos aspirina, intentar tomarla. Si no tenemos, pues no podemos hacer nada más. Y estar lo más tranquilo posible hasta que venga la ambulancia y los servicios de emergencia. Pacientes que han tenido infartos o han tenido anginas o eventos coronarios suelen disponer en su domicilio de la cafinitrina en spray. Entonces, se lo podrían aplicar. Pero como normalmente la mayoría de la gente no lo tiene, pues sería mantenerse tranquilito en casa a la espera de la ambulancia. Y luego, bueno, esto lo pasamos rápido, la prevención, pues siempre nosotros como médicos y enfermeros y todo el equipo sanitario intentamos prevenir las enfermedades coronarias, tanto individualmente como colectivamente, para mejorar el estilo de vida. Todas estas acciones nos ayudan a reducir el riesgo, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, y eliminar conductas de riesgo, para evitar pues hasta un 80% de eventos coronarios. Prevención primaria es siempre en pacientes que no han tenido eventos coronarios o eventos cardiovasculares o eventos cerebrovasculares, y suele hacerse siempre en el centro de salud con el equipo de enfermería y medicina. En la prevención secundaria sí que ya ha tenido el paciente un evento cardiovascular y ya se suele hacer un manejo más multidisciplinar con el hospital. Y siempre saber que el cese del tabaco, la gente que fume o familiares que fumen de ustedes, decirle que el cese del tabaco tras un infarto, ictus o enfermedad arterial periférica es la medida más efectiva, dejar de fumar, ¿vale? Por lo que produce el tabaco. Entonces, bueno, aquí a modo de resumen, pues siempre controlar la tensión arterial, control del peso, evitar fumar, tener una vida activa, evitar el sedentarismo, estar felices y evitar el estrés y descansar bien, porque el descanso también es muy importante. Y ahora un poquito enlazando con la parte de Sergio, pues bueno, aquí hemos recogido un artículo del País de hace unos años que ya se ha visto que algunos tipos de personalidad, sobre todo enfocada en la tipo A y la tipo D, que luego comentará Sergio, eleva el riesgo de sufrir un infarto. Es muy interesante esto, porque la personalidad tipo A es un factor predictivo de riesgo cardiovascular. Entonces, bueno, pues hay que intentar un poco pues, evitar el estrés, estar tranquilos y ser felices, un poco el resumen, ¿no? Y luego, bueno, como anecdótico al final, queremos contar aquí como anécdota la actividad cardíaca del colibrí, porque es muy curiosa. El colibrí solo vive aproximadamente entre 3-4 años. Este colibrí pues tiene un corazón muy grande para su tamaño de su cuerpo. Y es que él se pasa cada minuto una frecuencia cardíaca, un movimiento del corazón entre 500 hasta 1200 veces al minuto. Imaginaros el estrés cardíaco que tiene el colibrí a lo largo de su vida.
estrés continuo, crónico y de mucha actividad. Entonces, imaginaros la actividad de este ave y la supervivencia que tiene. Entonces, bueno, un poco a modo anecdótico contar esto en relación con lo de Sergio. Mi parte tiene que ver con la psicología, y te voy a dejar 10 minutos, 15 como mucho. Os voy a contar un caso práctico, y luego os voy a contar qué es la personalidad y cómo la personalidad tiene una relación también con el infarto de miocardio. Entonces, os voy a hablar de Jorge. Jorge estaba decidido a no someterse a una cirugía de bypass coronario y sostenía: de ninguna manera van a extraerme una venda de la pierna para colocarla en el corazón. Eso no ocurrirá. Me da igual si por ello voy a morir. Jorge no era un candidato inmediato a cirugía cardíaca, pero se negaba a ser intervenido. Antes bien, se trataba de un quinceañero cuyo padre había sido sometido a este procedimiento. Los detalles de la cirugía le habían causado una fuerte impresión, al tiempo que conocía de primera mano los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, lo que no ocurría con la mayor parte de los jóvenes de su edad. A pesar de su determinación a evitar las enfermedades cardiovasculares, Jorge se encuentra en una situación de riesgo creciente por varias razones. Su padre desarrolló una enfermedad cardíaca con apenas 40 años de edad, y este factor hereditario le sitúa en una situación de riesgo mayor, como nos contaron anteriormente. Sus antecedentes étnicos afroamericanos constituyen otro factor que aumenta este riesgo, ya que los individuos de este grupo étnico enfrentan graves problemas cardiovasculares y mueren por esta causa en mayor medida que los americanos de procedencia europea. Aunque Jorge sabe que modificar ciertos comportamientos reduce el riesgo de contraer enfermedades coronarias, se niega a considerar dicha opción. Afirma que no tiene intención de restringir componentes de su dieta, ni va a evitar alimentos salados, ni va a evitar alimentos con grasas. De hecho, tiene previsto comer todo aquello que desee, y si sufre un infarto, mala suerte. No obstante, se opone de forma contundente al consumo de tabaco y no tiene urgencia alguna de fumar, al tiempo que ridiculiza a aquellos que lo hacen. Su actitud relaciona la bebida, sus actitudes relacionadas con la bebida no son tan extremas, pero de hecho no bebe y tiene la sensación de que nunca va a ser ni bebedor ni fumador. Jorge es ambicioso, es competitivo y es impaciente. Su actitud competitiva se manifiesta en su relación con sus compañeros y en su deseo de triunfar a toda costa. Tiene una personalidad extrovertida y le agrada ser el centro de atención, a la vez que su ingenio característico le ayuda a conseguir fácilmente sus objetivos. No obstante, en ocasiones hace uso de este don para aprovecharse de los demás. Sus aspiraciones de éxito no le han granjeado buenas notas, pero tiene claro que el triunfo en su carrera, que aún no la ha elegido, es un elemento central en su vida. Ciertamente considera que el éxito, definido como la posibilidad de acumular mucho dinero, es muy importante. No concibe ser feliz en su vida adulta sin éxito profesional y una vida desahogada. Jorge vuelca su impaciencia sobre sí mismo y sobre los demás. Dicha impaciencia consigo mismo se manifiesta cuando no puede alcanzar las elevadas metas que se ha propuesto. A pesar de lo variable de su rendimiento en el estudio, Jorge dispone de numerosas habilidades académicas y es muy crítico consigo mismo en lo que respecta a su rendimiento. Por otra parte, es crítico con aquellas personas que ostentan una capacidad intelectual inferior a la suya y que no siguen el ritmo de la conversación. Su tendencia a ser un censor de los demás y a interrumpirles restringe su círculo de amistades a unos pocos, que disfrutan de su inteligencia y sentido de humor. No obstante, sus padres le apoyan y animan. En este caso práctico, hemos visto factores de riesgo, como antes nos comentaban, y al mismo tiempo también variables de personalidad. Y uno dirá, ¿qué es la personalidad? ¿Pero realmente existe? Sí, personalidad viene de persona y persona viene de máscara.
y máscara tiene que ver con un patrón de comportamientos y de interpretaciones que hacemos de la realidad y que de alguna manera generan una suerte de algoritmo en el cual hay una igualdad entre nuestros comportamientos, nuestros pensamientos y nuestras cogniciones. Por lo tanto, eso genera que podamos ser parecidos y que tengamos unos rasgos de carácter. Pero podemos ver que no todos tenemos la misma personalidad, sino que hay diferentes tipos de personalidad. La personalidad que en un primer momento se estudió en relación a lo que hoy nos trae aquí, al infarto, era la personalidad tipo A, que además fue descubierta por cardiólogos, que fueron Friedman y Rosenman. Observaron diferentes patrones y descubren cuáles son los más interesantes. Estaban investigando las posibles causas detrás de las enfermedades coronarias, después de un estudio importante en una población entre 35 y 59 años, como también antes indicaron. En un principio, estos estudios observaban que la personalidad tipo A tendían a experimentar más preocupación alrededor de su propio estatus social y a conseguir más logros. En ocasiones se veía ambición, pero la palabra ambición puede tener diferentes consecuencias y puede tener diferentes acepciones. Podemos pensar que hay ambiciones, que uno tiene una ambición que hace que su vida sea determinada y hay otras ambiciones que son moderadas. Os voy a entregar, para que paséis, un test de personalidad. Nosotros, los psicólogos, para que lo veáis, nosotros los psicólogos utilizamos los test para poder cotejar y para poder ver las características de las personas que vienen a nuestras consultas. Ahí se puede ver, y lo interesante es que hay extremos. En los extremos hay problemática, pero sin embargo cuando está moderada los componentes son cuestiones favorables. Pero siguiendo con el tipo de personalidad tipo A, os estoy pasando un MMPI, que es un inventario de Minnesota, que es en el que se basan para sacar y para obtener también muchas conclusiones. Yéndonos a la personalidad tipo A, podemos ver que en ella puede haber competitividad y tienen tendencia a ser más autocríticos consigo mismos. Las personas en estos tipos de personalidad se esfuerzan por alcanzar sus metas, pero nunca se sienten satisfechos al conseguirlo. De hecho, esto implica que se alteren fácilmente y tiendan a reaccionar de manera exagerada. Aquí os he puesto, dentro del patrón de personalidad tipo A, podemos ver diferentes componentes: ambición, agresividad, impaciencia, hostilidad, ira, cinismo, estado de alerta, comunicación verbal rápida y competitividad. En un primer momento se descubrió A y B, o A y no A. Después aparecieron C y D. En el D se hace una parte, y hay autores que lo consideran como una continuación de la A, pero sin embargo podemos ver que también hay una afectividad negativa, hay ansiedad, hay melancolía y hay inhibición social. Todos estos componentes serían los que correlacionan como factores de riesgo. Sin embargo, el factor tipo C sería un perfeccionismo y de alguna manera serían más moderados. Si nos vamos a los componentes, después de varios estudios y de varias décadas de investigación, llegan a decir y llegan a medir con el inventario de personalidad multifásica de Minnesota que os he pasado, cómo se descubre que el grado de suspicacia y resentimiento también correlaciona con la irritación y con una desconfianza cínica de los demás, en mayor medida que la tendencia a comportarse de manera violenta. La hostilidad quedó medida también en las expresiones de los desprecios faciales. Si bien la hostilidad se relaciona con la mortalidad coronaria, también se asocia con otras causas de muerte, por lo que se siguió investigando hacia la ira.
A ver. A ver. Aquí. En un primer momento se descubre personalidad tipo A. Dentro de ella acabamos de hablar de la hostilidad y se puede ver que, aunque estaba relacionado con la muerte, no solamente correlacionaba con el infarto, sino con muchas otras enfermedades. Entonces se van comenzando a buscar componentes hasta que se llega a la ira. ¿En qué se diferencia la ira de la hostilidad? La ira va a ser una emoción básica que surge como respuesta a situaciones percibidas como amenazantes, injustas o frustrantes. Mientras que la hostilidad es un estado y es una actitud negativa, la ira va a ser una cuestión más de desconfianza, de resentimiento, y va a ser como una ebullición. Pero cuando se dan ambas, hostilidad-ira, van a correlacionar más con el infarto. La expresión de la ira y la hostilidad se asocia afirmativamente a la gravedad de las enfermedades coronarias arteriales y se ve además en los pacientes sometidos a angiografías. También se mide en hombres universitarios la expresión de la ira, y la hostilidad estaba relacionada de forma significativa tanto con la presión sanguínea sistólica como diastólica, pero no con el pulso cardíaco. Estos resultados sugieren que cuando se provoca a los hombres, estos manifiestan una reactividad cardiovascular mayor. Sin embargo, en las parejas, las mujeres reaccionaban igual cuando percibían que sus maridos expresaban una hostilidad cínica. De tal manera que en siguientes estudios, Dembrowski y colaboradores establecieron que la hostilidad y la represión de la ira eran predictores consistentes de la gravedad de la enfermedad coronario-arterial, tanto en hombres como en mujeres. De tal manera que os he ido contando, pero era para explicar un poco los diferentes tipos de personalidad en relación a una grafía. Cuando se piensa en la personalidad tipo A, se ve como si fuese una persona donde el tiempo o la agenda hace que no le dé la vida, entre comillas. Pero sin embargo, no es que tenga una agenda muy ocupada, es que él se relaciona con su propio tiempo, él o ella, de una manera muy estresante. Los mayores niveles de ansiedad también van a correlacionar y van a llamar la atención sobre este tipo de cuestiones. Por lo tanto, y para finalizar, ¿qué es lo que se hace en la psicoterapia? En la psicoterapia lo que hacemos es reducir el sesgo optimista a la hora de evaluar el riesgo del propio paciente. Es decir, que muchas veces cada uno de nosotros piensa, bueno, pero es que esto no me va a pasar a mí. ¿Y a mí qué más me da saber dónde va a haber un aparato de estas características para que no me pase? Las personas con una percepción precisa del riesgo tienden a modificar en mayor medida los factores de riesgo. También enseñamos y aprendemos cuál es el origen de la ira. No para que no se produzca ira, sino para que se modere. Es decir, somos humanos y no podemos ser vegetales. Siempre vamos a tener cuestiones que nos resulten problemáticas. Lo interesante es que si puedo plantear el problema de otra manera, con otra perspectiva, lo puedo atenuar, lo puedo moderar. Si conozco el origen, voy a poder hacer un planteamiento más elaborado y de esa manera mi reactividad frente a este problema va a ser diferente. Por lo tanto, tengo que saber cuáles son las situaciones que me producen ira y eso va a hacer que pueda manejarlas de otra manera. Y eso es lo que enseñamos en la psicoterapia. Y hasta aquí. Muy bien.